Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a dar un tema muy importante, es hablar del médico frente a la muerte. Recordando que el día de ayer se conmemoró el Día de los Muertos. Hoy, pues que en consenso decidimos hablar todas las anécdotas que hemos tenido como médicos frente a la muerte, desde estudiantes hasta nuestra actividad profesional. Y vamos a partir desde la formación como médicos. Nosotros el contacto, una de las primeras asignaturas que tenemos es la anatomía y estamos en contacto directo con el cadáver, haciendo la disección de los músculos, de las arterias, de los órganos como el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas, el intestino, y es frente al cadáver. Es la primera asignatura que tenemos nosotros como médicos en nuestra formación. Sin embargo, no hay una asignatura académica que nos hable, que nos enseñe a los médicos el tema de la tanatología, el tema de cómo enfrentar la muerte, dar esas noticias tan importantes a la familia y incluso al familiar o al paciente, perdón, que está en una agonía o en un lecho de muerte o con un diagnóstico como el cáncer o un diagnóstico con una enfermedad terminal que sabemos que el desenlace va a ser la muerte. No tenemos esa asignatura académica, nosotros lo vamos aprendiendo con el pasar de los tiempos, cuando nosotros como médicos internos de pregrado que estamos en el hospital, vemos a los maestros, a los médicos de base, dar esa noticia a los familiares de que el paciente ha fallecido. Pues nosotros aprendemos de la acción del médico, de cómo da esa noticia, pero realmente una asignatura como tal de tanatología no hay en las asignaturas académicas, médicas, y esto considero que es importante que se pueda emplear porque nos da más herramientas para poder nosotros hablar directamente con la familia, para acompañar al paciente que está con este diagnóstico de terminal como es el cáncer. Hay muchos relatos de libros que se han ya escrito por muchos autores, incluso de Freud habla de la muerte, habla de cómo poder enfrentar la muerte. Stephanie, vamos a hablar también con una especialista en tanatología para que nos ayude a enriquecer todos estos conceptos y toda esta información. Ahorita nos vamos a enfocar a lo que nos ha pasado a nosotros como médicos en lo personal. Hemos vivido muchos eventos trágicos, tristes, porque la cultura de nosotros, del apego de las personas es una cultura que tenemos los mexicanos. Pero conforme uno se va creando esa empatía, esa relación médico-paciente, los lazos crecen más y se van integrando, y cuando desafortunadamente uno de nuestros pacientes termina falleciendo, es difícil para el médico poder enfrentar este evento tan lamentable. Sin embargo, tenemos que tener y hacer una división entre el diagnóstico y el acompañamiento. Tenemos que tener ese tracto quirúrgico, porque si bien es cierto, no debe uno tener una relación tan estrecha con el paciente y con la familia, porque así lo marca la literatura, pero en la realidad no es así, porque uno ve pacientes crónicos y crónico quiere decir que tienen enfermedad terminal, crónica terminal, que es un seguimiento por mucho tiempo. Y con el pasar del tiempo uno se va involucrando más con los pacientes. Y cuando uno se involucra mucho más con los pacientes es cuando existe ese sentimiento de ya no verlo como un paciente, sino como un amigo. Y es ahí donde existe cuando se rompe la línea de la relación médico-paciente a favor de la empatía, a favor de entender el sufrimiento de cada paciente y de cada familia, hasta cierto punto es muy bueno, porque pues tú tienes ese corazón de poder ayudar y dar más para poder prolongar la vida y para poder preservar la salud. Sin embargo, cuando uno se familiariza mucho con el paciente, existe el riesgo de no decir el diagnóstico como debe de ser. Les voy a contar las experiencias que he tenido durante la formación médica. Es más, me voy a ir hacia más atrás, mi apreciado Raimundo,
Desde que era un niño yo me acuerdo que en la actividad médica de mi papá, que fue un médico general, siempre nos tuvo su consultorio en la casa. Ahí prácticamente consultaba y estaba a la puerta de la sala a un centímetro del consultorio. Y recuerdo muy bien que le llegaban muchos pacientes con ya enfermedades terminales o accidentados que lamentablemente perdían la vida o que ya venían con la pérdida de la vida. Sin embargo, el familiar llegaba en los autos porque en aquel entonces las ambulancias era difícil el acceso allá en el Valle de Mexicali, y pues llevaban a los familiares en los pick-up o en el auto y los bajaban y prácticamente ya venían muertos. Entonces era impactante para uno como niño pues ver esa situación de pérdida de la vida, y cómo mi papá hacía todo lo posible pues a los pacientes que sí estaban vivos, toda la reanimación cardiovascular para poder prolongar así la vida y regresar la vida, vamos. Pero nuestra experiencia fue desde niños. Me acuerdo muy bien que en una ocasión llevaron a una persona con un accidente, una quemadura de tercer grado del 90% de la superficie corporal, prácticamente carbonizada la persona, con una explosión que hubo muy fuerte ahí en el poblado de La Puerta. Y la llevaron ahí, y el verla tendría yo como unos 5 o 6 años, se quedó en el Sherlock, en la mesa de exploración, prácticamente carbonizada. Ver ese impacto fue inolvidable. De hecho, pues aún la recuerdo. Tocó prepararla para poder poner la sábana y toda la preparación para que cuando llevara todo el equipo del CEMEFO, pues se la llevaran a la persona, ¿no?, que había tenido este accidente. Así como muchas personas que habían tenido un infarto y que íbamos hasta los carros a ver si tenían signos vitales. Así también nos hablaban para aquellos accidentes que eran muy frecuentes en la carretera San Felipe. Recuerdo muy bien que mi papá nos llevaba y habían más de 3 personas lesionadas, y mi papá se iba con las personas que sí tenían más margen de vida, y con las personas que ya él, con el ojo clínico que tenía, sabía que habían fallecido. Nos mandaba a mi hermano y a mí a tocar los pulsos en el cuello, en la carótida, para ver si tenían pulso, mientras él daba los primeros auxilios a la persona que tenía más posibilidad de vivir. Pero sí nos mandaba a nosotros para nosotros hacer ese diagnóstico, y aprendimos pronto cuando hay vida y cómo ponerlos, y en caso que estaban vomitando con sangre o tenían pues el vómito, evitar que broncoaspiraran, que ese vómito se fuera a los pulmones, la posición que deberían de tener, no movilizar mucho el cuello, la vía aérea permeable, todo lo que se aprende después en el ATLS, después de lo que aprendimos después. Nosotros lo aprendimos pues ahí con mi papá, en el día a día, en el convivir con la vida y la muerte, porque también así como veíamos la muerte de cerca, veíamos la vida con tantos partos que atendía ahí en la casa o en los domicilios de las personas que estaban ya a punto de nacer sus bebés. Íbamos a los domicilios a recibir a esos niños. Entonces vivíamos en ese ambiente de la vida y la muerte. Desde muy pequeño nosotros enfrentamos todos estos eventos emocionales fuertes. Nos fue gustando mucho la medicina, por eso nosotros decidimos hacer esta especialidad tan bonita que es la de trasplantes y cirugía. Pero todo nació en el Valle de Mexicali con esos eventos, ¿no? Hablando de la muerte, después de esas situaciones difíciles que nosotros aprendimos con mi papá, pues nos tocó vivir de cerca esta situación con él mismo. Pero antes de que él tuviera pues ese desenlace, nosotros ya estábamos en la formación médica como especialistas. Y en la formación médica de especialistas, nosotros también en cirugía veíamos muchos pacientes accidentados que tenían fístulas intestinales y que se complicaban y que fallecían. Y así como los pacientes que veíamos de niños, también los veíamos ya de adultos, pero en la especialidad de cirugía. Y esto, a mí en lo particular, cuando veía al paciente que le habíamos hecho la lucha para poder salvarle la vida y no se había logrado, pues son sentimientos encontrados, son sentimientos de coraje, de rabia, de frustración, de no poder logrado prolongar la vida. Sin embargo,
entendíamos que era un proceso de biológico que todos vamos a pasar, y así lo empezamos a visualizar, empezamos a estar más familiarizados con la muerte. Y en lo particular, inconscientemente, yo lo que hacía era cuando veía a ese paciente pues en la cama, ya después de habérsele hecho todo hasta lo humanamente posible para salvar la vida y no se había logrado, tratarlo con mucha dignidad. Yo me quedaba hasta todo el proceso que hacían las enfermeras y enfermeros, que es el acto de la preparación. Después de que se le avisa a la familia, se prepara el cuerpo para poderlo llevar al área del anfiteatro, y después ya vienen todos los demás situaciones que se llevan a la persona que ha fallecido. Ahora, ¿cómo fue la vida de uno como médico para poder dar la noticia de que un familiar del paciente que ha fallecido? Pues no fue nada fácil. Son noticias que son desafortunadas, son incómodas, y que como médico no estamos preparados, porque no tenemos una asignatura de tanatología, no estamos preparados para poder dar este tipo de noticias. Uno lo aprende cuando el médico de base en el internado da la información de que ha fallecido un familiar. Pero pues ahí también de repente veíamos a muchos maestros o médicos de base que eran muy fríos, o que son muy fríos al decir este tipo de noticias. Decidimos, en lo particular, mi hermano y yo, no decir ese tipo de noticias así tan fríamente, ni un diagnóstico que es terminal como un cáncer, decirlo tan fríamente. Sí lo decimos porque el derecho del paciente, tiene un derecho el paciente, y es el derecho a la información, y una información correcta y exacta. Pero hay maneras de poder dar un diagnóstico terminal. En lo particular es ir preparando al paciente y a la familia para poder decir el diagnóstico final. No decir el diagnóstico así tan fríamente, pues tienes una insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, así, y pues necesitas un catéter, y no dar más explicaciones. O tienes un cáncer, es un cáncer, y haz tu vida, disfruta tu vida, y haz lo que te reste de la vida que te queda, y disfrútala. Entonces, en lo particular, nosotros damos un diagnóstico, pero somos la manera de darla más, no tan de golpe, no tan frío, porque siempre nos ponemos en el lugar de la familia o del paciente que está recibiendo esta noticia, porque pues ahora ya nosotros también estuvimos de aquel lado como familiares, y es duro recibir noticias de ese tipo, así tan cortantes, tan frías, y tratamos de ser lo menos frío y más empáticos con los pacientes. Yo creo que es parte de la ética médica que no debemos de perder nunca. Y también el dar la noticia de que ha perdido la vida un familiar no es nada fácil. Sin embargo, cuando el médico está siempre comprometido con el paciente y ven que hacen todo el esfuerzo para poder salvar la vida, de alguna manera tenemos esa fuerza para poder decir y dar el pésame a los familiares que están enfrentando esta situación tan dura que es la muerte, ¿no? Pero anteriormente, pues la muerte era algo que era público, y la muerte era pues algo pues no tan doloroso. Al contrario, la muerte, pues ya de hablar más de la muerte vamos a esperar al otro segmento que nos va a hablar el especialista en tanatología. Pero lo que yo en lo particular, así me preparé, así me fortalecí para poder enfrentar estos eventos que pues tuve que presentar, igual que muchas personas lo han presentado y han enfrentado. Así que el dar un diagnóstico o el dar la información al familiar que ha fallecido no es nada fácil. El prepararse, el ver cómo ha fallecido una persona, también no es nada fácil. En este andar de la vida se han ido amigos, pacientes que considero yo hasta como hermanos, y ha dolido hasta el alma. Sin embargo, hay cosas inexplicables que solamente la persona que ha pasado por estas situaciones tan delicadas pues lo va a entender, y son situaciones que hay una dimensión que no lo podemos explicar, pero
de todas estas personas que han perdido la vida están en esa dimensión que no podemos nosotros visualizar, pero lo sentimos que siempre están presentes con nosotros. Así que así son temas difíciles, son temas que sí me gustaría que estuviera un especialista en esta área para que nos estuviera dando más información con respecto a la muerte. Sí nos ha tocado en ese andar de la vida pues hacer reanimaciones cardiovasculares y regresar a la vida a pacientes que ya prácticamente estaban pues muertos, y esto también son impactantes. Y esto es en el día a día, durante tu formación como médico interno, como médico de residencia, cuando hay un código rojo y todos corren para poder, o código morado, para cuando todos corren para poder hacer la reanimación cardiopulmonar, poner la tabla abajo del colchón o sobre el colchón y abajo del cuerpo de la persona para poder dar las reanimaciones, intubar al paciente, que nos ha tocado intubarlos ahí en la cama, llevarlos a terapia intensiva ya intubados, después de haber hecho todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar, y lograr sacar a estos pacientes de la muerte y verlos otra vez en el consultorio, pues es como médico una satisfacción invaluable. Eso son todo lo que nos llena de energías para seguir adelante, y también saber discernir y desprenderse de personas y de cosas para poder no tener ese dolor y poder no enfermarse y seguir adelante para cuidar a muchos pacientes que necesitan de nuestros servicios. Por eso también tenemos que hacer poner esa línea de no tanto dolor, porque se imaginan con tanta pérdida de personas que son nuestros pacientes, nuestros amigos, pues prácticamente uno estuviera con una hipertensión severa ya, con ese dolor que hay con cada pérdida de nuestros amigos. Pero no es nada fácil el estar en esta situación cuando hay la pérdida de la vida, pero el día a día nos va ayudando a enfrentarlo. Estamos ciertos que se requiere una asignatura de tanatología en la medicina para que nosotros tengamos esa fortaleza y esa capacidad para poder enfrentarnos al diagnóstico, a la información adecuada con los pacientes y en la familia que han perdido la vida. Y en lo particular, ya para finalizar, en el tema de los trasplantes, a nosotros nos ha tocado mucho cuando se inició los trasplantes aquí en Mexicali. Cuando regresamos de la especialidad, pues no había coordinadores de donación y todo lo teníamos que hacer nosotros. Parte de lo que hacíamos era informar a la familia que habían perdido la vida a un paciente, ¿no? Que había muerto, que tenía muerte encefálica y que la muerte encefálica es igual a muerte. Hacer esa pregunta incómoda en ese momento tan desafortunado también lo aprendimos, y mi admiración y mi respeto para todos los médicos que son coordinadores de donación y trasplantes, porque son los que se enfrentan a dar esa noticia y hacer esa petición de los órganos. Nosotros en su momento lo hicimos, nada fácil, siempre todas las personas llevamos un proceso. Si el primero es de negación, la familia se niega a aceptar que está muerta la persona. Después hay un proceso de enojo, de rabia, y después hay un proceso de tristeza, de depresión, y finalmente el cuarto proceso es el de aceptación. Y ya cuando hay el proceso, llega la persona o la familia en aceptación del evento, de la muerte del familiar que está intubado, es cuando ellos deciden dar el sí, el ok, para poder disponer de los órganos y salvar a otras personas que están necesitando un trasplante para seguir viviendo. Nada fácil es para la familia y nada fácil es para los coordinadores de donación el poder dar ese diagnóstico y hacer esa petición de los órganos para otras personas que están requiriendo este órgano para tener mejor calidad de vida y vivir adecuadamente. Así que esto es lo que yo he vivido en forma particular, y no se pierdan el próximo programa. Va a estar una especialista en tanatología, nos va a hablar más de lo que es la muerte, cómo poder tener ese vínculo con la muerte, cómo no ser tan posesivos con las personas, el desapego,
vivir más de toda la muerte vamos a hablar, para que tengan más información especializada del experto. Así que pues vamos a despedirnos el día de hoy, pero siempre nos gusta despedirnos diciendo el eslogan que siempre nace del corazón, que sin donante no hay trasplante.